Ese libro nace sobre todo cuando estuve en Perú dando ejercicios a los religiosos agustinos y me pidieron que diera un retiro particular a un diácono que se iba a ordenar de sacerdote. Fueron las 5 ideas que yo desarrollé a lo largo de esos 5 días que le di ejercicios a este diácono. Estas 5 palabras escogidas un poquito al azar, pero ciertamente con un gran contenido agustiniano para ayudarle a él a meditar y prepararse para recibir el presbiterado. Para San Agustín lo fundamental es que el sacerdote se vuelve siempre un administrador de los dones de Dios y tiene que reflejar de alguna manera al mismo Cristo que es el sumo sacerdote. Y estos elementos, que es el don, que es el servicio, que es la comunión, son elementos añadidos a este elemento esencial del sacerdocio para San Agustín, que es una configuración con Cristo, que es el único sacerdote. Para San Agustín, en su vocabulario existe solamente un sacerdote que es Cristo, y quienes hacen sus veces son solamente ministros. Por eso San Agustín utiliza mucho términos técnicos, no utiliza casi nunca la palabra sacerdos, sino que utiliza la palabra episcopus, presbiter o diaconus para hablar de los ministros. Para subrayar este elemento, hay solamente un sacerdote que es la fuente de los sacramentos, que es Cristo. Realmente el sacerdote de la época de San Agustín era un hombre muy cercano al pueblo y que tenía realmente las mismas cualidades, pero también las mismas limitaciones y los mismos retos que tiene el sacerdote en la actualidad. Es muy interesante leer las actas de los sínodos o de los concilios locales del norte de África de la época de San Agustín, donde aparece este tema siempre, el tema disciplinar de los sacerdotes, con problemas y con temas que son los problemas y los temas que tenemos el día de hoy, todavía hoy, en el sacerdocio. Problemas morales, problemas disciplinares, problemas al momento de administrar los sacramentos, que son realmente los problemas o los conflictos que en todas las diócesis se pueden dar. Pero también aparece la figura de sacerdotes sumamente celosos y sumamente conscientes de esa labor pastoral, gente cercana al pueblo, que hablaba el lenguaje del pueblo y que el pueblo quería o tenía un gran afecto hacia esos sacerdotes. Cuando San Agustín habla de su héroe, del sacerdote héroe para él, es realmente San Ambrosio. Es el obispo de Milán, y San Agustín lo describe como un hombre de Dios. Curiosamente, San Posidio, cuando escribe la vida de San Agustín, también se refiere a San Agustín con esta expresión paulina de hombre de Dios. Por eso es el título. El sacerdote es un hombre que tiene que dar testimonio de Dios, vive para Dios y vive de Dios y en Dios. Es decir, Dios se vuelve el centro de la vida del sacerdote, y un sacerdote tiene que superar el elemento de ser solamente un administrador de sacramentos, un funcionario, para dar testimonio de este elemento que lo inhabita plenamente, que es Dios, vive en Dios y vive de Dios. Por eso fue el título de este libro, para recordar tanto a San Ambrosio, a San Agustín, y plantear este reto al sacerdote en el contexto moderno en el que nos movemos y en el que vivimos. Recordar que todo sacerdote vive de la gracia de Dios y necesita agradecer el don que él ha recibido, cuidarlo, hacerlo crecer y hacerlo fructificar. Es decir, que cada sacerdote se sienta mirado con amor de parte de Dios, agradeciendo ese amor misericordioso que lo ha elegido, que lo ha consagrado, que lo ha enviado y que se ha fiado de él para que sea él el que lleve ese mensaje. Agradecer a Dios, porque el ser humano siempre será, como decía San Agustín, un mendigo de Dios. Es tan pobre que no tiene nada, y el sacerdote recibe un don inmenso que nunca hubiera merecido, y por eso esa palabra que todo sacerdote debe decir siempre: gracias a Dios por haber recibido ese don tan grande con el cual puede consagrarse, consagrar a sus hermanos y servir al pueblo de Dios. Si realmente este libro está dirigido a todo tipo de público, se dice que un autor, cuando escribe, tiene en mente un lector implícito. Yo tenía en mente fundamentalmente 3 lectores implícitos. En primer lugar, ciertamente, el público cautivo, que serán los sacerdotes, aquellos que han recibido el ministerio sacerdotal
en cualquiera de sus grados, obispos, presbíteros o diáconos. Un segundo grupo, los religiosos, que de alguna manera viven también una consagración a Dios con estas mismas pautas que coloco en el libro aplicadas al sacerdote. Y un tercer grupo, el pueblo de Dios, que tiene el sacerdocio común de los fieles, con la diferencia ciertamente esencial entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles, pero como una invitación a ellos a vivir esta faceta del sacerdocio común de los fieles desde esa perspectiva, como un don, como una consagración, como una identificación con Cristo y como una acción de gracias. Porque también ser miembro del pueblo de Dios es una gracia infinita que Dios les ha concedido. Por eso serían pues los lectores implícitos de ese libro, realmente todas las personas bautizadas que quieran profundizar en ese misterio, Cristo sacerdote que nos hace a nosotros participar de una manera o de otra en su propio sacerdocio para ofrecer nuestra vida al Padre.